Buenas noches, bienvenidos a la sala de conferencias virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con un buen amigo, forma parte también del proyecto de Héroes de Cavite en Quito, Alejandro Armijos, que nos va a dar una conferencia sobre el árbol del odio. Comentar sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 30 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos, en Bélgica y en Filipinas, y que cada vez llegamos más hitos gracias a nuestros numerosos voluntarios. Si te quieres hacer socio, si quieres tener información de las actividades que hacemos, contáctanos por redes sociales, porque aquí en Héroes de Cavite, en esta casa, sumamos todos. Sobre Alejandro, comentar que es investigador, escritor, conferencista y profesor de historia, filosofía y teoría del conocimiento del bachillerato internacional por la Universidad Metropolitana de Ecuador. Y además es un buen amigo mío y de la casa, de esta casa, de Héroes de Cavite. Pues Alejandro, cuando quieras intervenir, la sala es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Ángel. Muchísimas gracias a todos vosotros por la oportunidad que me han dado en este momento para poder conversar de una de las obras más interesantes que me he topado a partir de las investigaciones bibliográficas que he estado haciendo en torno a lo que viene siendo la leyenda negra, ¿no? Me topé con este libro hace unos años atrás, básicamente cuando lo leía Julián Juderías. Y claro, en la universidad, y eso que en mis primeros años de universidad fue en una universidad católica, en la facultad siempre había una denominación sobre un pensador que creo que estaba de moda en ese momento, que era Enrique Dussel, y comenzó con el tema de la descolonización. Vamos a descolonizar todo. Entonces, claro, esto se puso de moda, pero curiosamente cuando uno se preguntaba a los profesores que estaban hablando de la decolonización, se enseñaba sobre Marx, sobre Hegel y sobre Nietzsche, Heidegger, eh, cuando se preguntaba sobre el aspecto más esencial del mundo hispánico, no sabían. Y claro, cuando llega este filósofo que ya feneció, precisamente cuando comienzan a surgir dudas, bueno, fue todo así. Y ahí es cuando vamos encontrando relatos, pero sobre todo cómo aparece este gusto por, más que gusto, sino esta necesidad de entender a la leyenda negra. Fue a partir de cómo se dieron los movimientos secesionistas aquí en Hispanoamérica, sobre todo con los movimientos secesionistas en lo que fue tanto el virreinato en este caso de la Nueva Granada, como en el virreinato en este caso, del Perú, específicamente en Quito, en la presidencia y en lo que fue la provincia de Quito, la presidencia de Quito y lo que fue la audiencia de Quito. Entonces, en esta búsqueda de bibliografía, de fuentes, digo, alguien tenía que haber escrito algo sobre este tema. Precisamente ahí es donde me encuentro primero con el libro de Julián Joderías, pero para entender cómo fue también la visión anglosajona, curiosamente de los Estados Unidos, me encuentro con el libro de Philip Powell. Antes de comenzar con un análisis sobre Philip Powell, quiero hacer notar una cosa, cómo se trata la leyenda aquí en Hispanoamérica. A continuación les quiero presentar un pequeño video de cómo se estudia o cuál es la visión que vamos a decirlo claramente, desde lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, cómo funciona la leyenda negra, para entrar directamente a ver cuáles son los sofismas y obviamente explicar qué es un sofisma sobre cómo funciona la leyenda negra en esta parte del mundo, porque tiene unas características sumamente cruciales y sumamente curiosas. Quiero que pongan mucha atención al video que les voy a compartir actualmente para que todo el público que me esté escuchando pueda darse cuenta de cómo va la situación de la leyenda negra aquí en Hispanoamérica, o digamos en lo que es la España americana, ¿no? Permítanme un momentito.
¿Cómo era? ¿Cómo es la educación? Aquí estoy compartiendo desde mi propio perfil porque esto lo estoy subiendo siempre, compartiendo con el público que pueda leer, pueda ver, generalmente para que pueda ir entendiendo cómo va. Pero pongamos atención en este punto. Estaba yo saliendo de bachillerato ese año, según los programas oficiales, es decir, para que alguien haga un texto, debe guiarse por los programas oficiales, si no ese texto no se puede permitir. No se puede permitir, hay que recogerlo pues, así de sencillo. Fíjense ustedes esto, este detallito, ¿ves? Este detallito. Y anoche estuve viendo, descubrimiento de Venezuela. Ustedes saben que ese es un tema que yo cargo aquí, ¿verdad? A flor de piel. Porque forma parte de nuestra conciencia, de nuestra historia. A nuestros indígenas los masacraron. No fue que vinieron a enseñarlos y a civilizarlos. Los masacraron, compadre. Los acabaron casi. ¿Quiénes? Los españoles, pues. Los españoles. Ahora fíjense ustedes este tipo de educación. Esto fue lo que nos enseñaron a nosotros. Cristóbal Colón descubrió América. Según algunos historiadores, nació en Génova, Italia. Colón pensaba que existía una tierra desconocida, pero le trataron de loco. Por dificultades económicas, Colón no tenía recursos para hacer viajes de exploración. Los reyes católicos no disponían de dinero para pagar aquella expedición, y la reina Isabel quería empeñar sus joyas para atender a los gastos. Es que estupidez, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros que la reina Isabel no tuviera dinero y que iba a empeñar sus joyas para pagar los gastos de Colón? Una estupidez. Y Luis de Santángel, alto empleado de la corona de Aragón, ofreció el dinero necesario. No faltaba maestros, los maestros que preguntaban cómo se llamaba el señor que le dio el dinero a la reina. Y uno tenía que aprenderse. Luis de Santángel. Si no estaba rapado, fíjate. Colón, bien provisto para viaje tan importante, en agosto de 1492, se embarcó de Puerto de Palos, en España. Las naves que vino Colón fueron 3, la Pinta, la Niña y la Santa María, tripuladas por 120 marinos. Todo eso se lo preguntaban a uno, y lo ponían a dibujar el mapa de España y dónde salió Colón, y pasó por las Islas Canarias, a dibujarlo, ¿te acuerdas? Uno tenía que rayar el primer viaje, segundo viaje, pintar los 3 barquitos con la bandera de España y todo. Si no le ponían la bandera de España, a la que respetamos infinitamente, pero que en aquel momento era la bandera del imperio. Hoy en día todavía. Es la verdad. Somos comunicados. Pero la época en que se necesitaba hacer campo y te no, ¿para ibas, qué? ibas para una de 6 meses. Bandera, teníamos patria. Claro que teníamos patria. Aquí vienen todos los viajes de Colón. Ahora viene lo peor, la lección 28. El objetivo, comprender que con la llegada de Colón, comprender que con la llegada de los españoles a Venezuela hubo cambios en las comunidades indígenas. Esta es la forma de llamar la masacre, hubo cambios. Pero ahora viene el desarrollo, que es un atentado, es una ofensa. Mire, si Guaycaipuro oyera esto, yo no sé qué nos hubiera hecho a nosotros, a los maestros. Es un atentado contra nuestra propia sangre, ¿vale? Contra nuestra propia dignidad, contra ese color de Mayerlin que está allí, ese color. Es un atentado contra ella, contra el color de lo negro africano. Es un atentado contra el mare y esos indios nuestros que resistieron tanto y murieron millones defendiendo esta patria contra la invasión española y portuguesa, inglesa, de los imperios de Europa. Fíjate lo que dice aquí. Los conquistadores que llegaron encontraron indígenas en esta tierra que hoy llamamos Venezuela. Que hoy llamamos Venezuela. Como si esa fuera una tierra extraña, ¿no? Esta es la cultura eurocéntrica todavía. O sea, los conquistadores nos trajeron su cultura y nos la impusieron. Y nosotros la seguimos copiando 500 años después. Con la llegada de los españoles hubo cambios en la comunidad indígena. Hubo cambios. Pusieron su gobierno
fíjense, pusieron su gobierno en nombre del rey de España e implantaron sus costumbres. Juntamente con los españoles vinieron padres misioneros. Estos padres les enseñaban a los indios en las escuelas, los curaban en los hospitales y los defendían de los malos tratos de algunos conquistadores. Después viene otro subtítulo: los españoles fundaron pueblos y enseñaron a los indígenas la agricultura. Imagínate tú esto. ¿Y aquí qué hacían nuestros indígenas? Que sembraban el maíz, la yuca, pescaban, tenían una civilización. Teníamos más bien mucho que enseñarle a los europeos. No, pero ellos nos enseñaron la agricultura, la industria, el idioma castellano y la religión cristiana. Como ves, los indígenas iban cambiando y adquiriendo conocimientos nuevos y necesarios para la vida, impuestos por la civilización de aquella época. En cuanto al vestido, los españoles vestían a la usanza de su tierra, pero con alguna variación por el clima. Los indígenas, muchos continuaban con su guayuco, pero poco a poco fueron acostumbrándose a ponerse vestidos. Como se ve, los indígenas iban cambiando en su manera de vestir, es decir, iban asimilando las costumbres de los españoles. La alimentación, la vivienda. Cuando los españoles comenzaron a fundar pueblos, construían las casas al estilo español. Los indígenas también en la vivienda fueron cambiando y seguían los métodos de los españoles, etcétera. Una miseria esto. Un atentado contra nuestra verdadera realidad. Pero de todos modos yo los traje para demostrar que esto existió aquí. Es decir, primero una educación ideologizada, la visión eurocéntrica, la visión colonial. Nos enseñaban a admirar a los conquistadores. Y por esa vía nos enseñaban a admirar a Cristóbal Colón y a Superman. Nos enseñaron a admirar a Clark Kent, a Tarzán, el rey de los monos. El rey de los monos. Los monos somos nosotros, ¿saben? Ellos son Tarzán, nos ven como los monos. El rey de los monos. A Mandrake el mago, a Fantasma, el hombre que camina. Pero nos borraron o nos negaron más bien el conocimiento de Guaycaipuró, de la negra Hipólita, de Bolívar el verdadero, de Sucre el verdadero, de Josefa Camejo, de los que de verdad nosotros llevamos en nuestra sangre. Pero sí existió los textos que tenían que seguir, ¿no?, el programa oficial. Ahora tiene que haber los textos que deben seguir el programa oficial bolivariano, robinsoniano, zamorano y liberador del espíritu creador de esos niños, de esas niñas. Liberador para la patria liberada, grande, justa, indígena en esencia, indo-venezolana, afro-venezolana, mestiza, pluricultural. Esa es nuestra patria. Yo no sé cómo nosotros sobrevivimos a la... nosotros sobrevivimos a la avalancha, el bombardeo. Y después asúmale a todo esto la televisión. Esto nada más que es el comienzo. Después viene la televisión y termina de arrasar las mentes de los pueblos. Termina de adormecerte. Y tú ves pueblos sin alma. El pueblo venezolano recuperó el alma, recuperó la esencia. Bueno, como vosotros pudisteis ver, espero que lo digo con mucho cariño y mucho respeto, como vosotros podéis ver y estar muy atentos, o si pudisteis ver toda la narrativa de quien fuera ya incluso el difunto presidente de Venezuela. Claro, él promovió muchísimo que en vez de el día, cambiaron el 12 de octubre
que era el día de, digamos, del encuentro, el día de la reflexión, le cambió por el día de la resistencia indígena a la invasión española, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, y aquí es donde surgen más preguntas que otra situación, ¿no? ¿Cómo funciona la leyenda negra? ¿Cómo estamos nosotros tratando la leyenda negra? Y ahí viene el tema de la conferencia de hoy día, que va a ser, no quiero alargarla mucho tampoco, pero sí quiero que se vaya comprendiendo, se vaya entendiendo como la leyenda negra, que, ojo, que la obra que describe Philip Powell es para que entiendan los norteamericanos cómo ha sido utilizada la leyenda negra, precisamente como lo hace el ya difunto presidente Chávez, en contra de nosotros mismos, de cualquiera persona con dos dedos de frente, un poco de lógica e inteligencia se podrá dar cuenta que ahí hay un montón de sofismas, ¿no? Entonces, hay un montón de sofismas, de falsas asociaciones, y eso es lo que se aplica aquí dentro de lo que es el contexto de la educación en Hispanoamérica, en muchos aspectos, de un resentimiento social, de un resentimiento totalmente absurdo, pero sobre todo lo más interesante de toda esta postura, ¿no? Es que ni siquiera se han puesto a dudar sobre este tema. Es por eso que la conferencia del día de hoy, vuelvo a insistir, mis queridos compatriotas, amigos de la Casa de Héroes de Cavite, que me han dado el honor de poder explicar de alguna manera el libro de Philip Powell sobre la leyenda negra y cómo esta leyenda negra, si vosotros os habéis fijado, cómo se sigue utilizando en los libros de texto de nuestros niños, adolescentes. Esta entrevista, o mejor dicho, esta locución que hizo Chávez, al parecer ya es de casi 15 años atrás. Imaginaros un niño que crece, digamos que tenían 6 años, 7 años, 15 años, 22 años, ¿con qué mentalidad va a salir ese niño? Entonces, claro, ahí tenemos un un sinsabor total. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los orígenes. He preparado una pequeñísima y brevísima diapositiva que he ido tomando, digamos, de este libro para ir, de alguna manera, ir explicando qué es lo que encuentra Philip Powell sobre la leyenda negra, pero sobre todo también cómo cita uno de los personajes que hasta el día de hoy, en base al indigenismo, ojo, que el hispanismo no es contra el indigenismo, al contrario, es rescatar, incluso rescatar al indígena, al natural de acá, de ese indigenismo que lo o le hace verlo como un resentido social, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la parte del indigenismo, digamos que del mestizaje o del mismo criollaje o de los castizos y de cómo se dieron las situaciones acá. A continuación, mis queridos compatriotas, les comparto lo siguiente. Esta es una locución sumamente curiosa y muy importante de conocer, ¿no? Jamás podría yo descubrir de qué raíz este extenso y fecundo árbol de odio de España hacia nosotros y de nosotros hacia España comenzó a engendrarse. No, entonces le diré, sazonemos nuestro dolor con este discurso. Antigua comedia inglesa de 1625. Es decir, aquí viene uno de los puntos más esenciales sobre saber ¿cuál es cuándo comienza este odio entre, y que lo está diciendo Philip Powell aquí en Árbol de Odio, la leyenda negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo hispánico? Ojo, porque él lo está haciendo desde, a ver, ¿cómo, no, cómo se relaciona Estados Unidos? ¿Cómo la leyenda negra sigue funcionando en Estados Unidos aun cuando hay académicos norteamericanos que ya se han dado cuenta, pero la leyenda negra sigue funcionando en los Estados Unidos? Es para hacer notar cómo funciona la leyenda negra en Estados Unidos y su relación con el mundo hispánico, porque lastimosamente nosotros, el mundo hispánico no está unido frente a lo cómo se unieron los norteamericanos, ¿no?
Entonces, se pregunta esto, mejor dicho, esta es una de las alocuciones que aparece en la obra de Philip Powell. Pero vamos entendiendo una cuestión muy importante. Introducción al sofisma de la hispanofobia. Aquí aparece uno de los puntos muy importantes que en el libro lo relata Philip Powell, que es sobre héroes nórdicos y villanos españoles. La figura del héroe, precisamente la figura del héroe dentro de la literatura, es decir, dentro de lo que va a generarse en el imaginario de la gente, es fundamental. Por eso la literatura, dentro de las mismas civilizaciones, o sea, a forma de leyenda, de cuento, de mito, ¿sí? De fábula, ¿sí? En este caso es fundamental. Pero ¿qué nos dice Philip Powell, no? Nos dice, el estereotipo del español, según nuestros textos escolares, literatura popular, cine y televisión, es de un individuo moreno, con barba negra puntiaguda, morrión y siniestra espada toledana. Así de frente. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se lo ve? Incluso en el cine y hay libros que han tratado sobre Hollywood contra España, Hollywood expandiendo la leyenda negra. Pero es preciso que se sepa cómo se le ve al hispano, tanto al español que vive en Toledo, como al quiteño que vive aquí en Hispanoamérica, ¿no? ¿Cómo se ha creado esta visión? Y aquí viene otra de las cuestiones más importantes de lo que dice Philip Powell. El conflicto histórico y literario entre el héroe nórdico y el villano español, tan popular en el mundo de habla inglesa que se remonta a la época de Francis Drake. Al parecer, Francis Drake es uno de los personajes que hay que saber entender cómo funciona aquí en este punto. Y dice, y de la Armada Española. Estamos hablando, si no estoy errado, y aquí el público que me escucha y que puede interactuar conmigo, podrá saber que ahí es la famosa Invencible, ¿no? O sea, en este caso de lo que fue la lucha entre Felipe II, ¿no? Felipe II y en este caso Isabel la Virgen, ¿no? Continuemos, donde dice, ha moldeado en nosotros, al igual que en nuestros mayores, una firme fe en la superioridad nórdica, aquel villano español de la obra continua, personificando la perversidad de la Iglesia Católica estatal y la barbarie de la conquista del Nuevo Mundo, y un genérico concepto de inferioridad moral, físico-intelectual, en contraste con las virtudes de los nórdicos. Fíjense cómo va la situación, cómo la figura del héroe para el espíritu de un pueblo es fundamental. Alguna vez le escuché en una conferencia a la señora doña María ah, Elvira Roca Barea, perdón, sí. ¿Por qué en España no están estudiando a Blas de Lezo, que defendió Cartagena de Indias? Y no sé, están estudiando a la Invencible, que donde vosotros sabéis, donde digo, donde nosotros, en general, el mundo español, pero digamos que por condiciones climáticas, no por inferioridad ni por nada del estilo, se perdió. Entonces, ¿por qué no se estudia Blas de Lezo? Los libros, tomad los libros de vuestros sobrinos, nietos, de los amigos y vean lo que están leyendo vuestros niños, ¿no? Pero volviendo al punto original, aquí es el tema de cómo, ¿no? ¿Cómo es la figura del héroe nórdico frente al villano español? Y a veces me da gracia este término porque básicamente villano proviene o mejor dicho, villano, o digamos que la palabra viene de villa, ¿no? De ahí viene el término villancico, ¿no? Villanía, por ejemplo, cuando uno revisa las actas de Quito, quienes podían ser vecinos de Quito, decían, para tener el goce de derechos de villanía, porque era la villa de Quito, se tenía que cumplir ciertos parámetros. Entonces, incluso un término tan de organización del mundo hispánico es utilizado como forma de generar odio o también de un rasgo inferior al mundo hispánico, ¿no? Continuemos un poquito más.
Definiciones de la leyenda negra, ¿no? Los principales pilares sobre los que se descansa la leyenda negra antiespañola son, ojo, y esto lo dice el mismo Philip Powell, y aquí viene un punto esencial. Primero, el terror, envidia, odio de lo que chocaron con el poder español, político, militar, económico o religioso en Europa durante casi 4 siglos después del 14, y que fueron principalmente italianos, ingleses, alemanes, franceses, judíos y portugueses. Este es un tema curiosísimo. Todos han puesto su granito de arena. Todos han puesto su granito de arena, ¿no? Pero sobre todo italianos, ingleses y holandeses, alemanes, franceses. El mundo sefaradí es curiosísimo, porque eso es lo que permiten hoy en día o lo que pretenden es volver a retomar ahora una nacionalidad española, porque su amor, incluso cuando uno revisa sus textos, también es un tema curioso, que siempre quieren volver a España porque Sefarad precisamente es España en la forma hebrea. Y también los portugueses. Vamos entendiendo que los norteamericanos ya la tienen clarísima. Parece ser que solo un país, dos países, o bueno, tres países del ala no romana del momento, digamos que utilizan lenguas romances, son holandeses, en este caso alemanes e ingleses, los que están atacando directamente a este poder político, económico, militar e incluso religioso. El segundo punto que ataca o que señala Philip Powell es el antagonismo similares de aquellos pueblos, naciones que quisieron disputar a España su dominio sobre el Nuevo Mundo. En este caso, Holanda, Inglaterra, Francia y Portugal. Aquí no hablamos francés, aquí se está disputando ahora que la educación se enseñe todo en inglés, salvo que todavía quede la materia de lengua española, lengua y literatura española, pero de matemáticas, estudios sociales, quieren estudiarse todo en inglés, ¿no? Francia, Francia ha estado haciendo su trabajo, su cabildeo medio interesante, en que quiere que aquí todos aprendan francés. Y bueno, y todavía de ahí viene el término Latinoamérica, ¿no? Y Portugal. Vamos viendo cómo Philip Powell tiene muy claro cómo va esta situación y cómo lo ve, ¿no? Cuatro, la fusión, en este caso, de los apartados 1, 2 y 3 en una campaña de descrédito más intelectualizada, presentada a España como el horrible ejemplo de todo lo que la Ilustración hubo de atacar, tal como las inequidades de la Iglesia estatal, intolerancia, tradicionalismo y oscurantismo en forma más racionalizada y dogmatizada en el siglo XVIII y XIX. Sobre todo aparece una corriente literaria muy curiosa que a mí me llama mucho la atención cuando hablo con mis estudiantes y con otros profesores, cuando entienden, ¿qué entienden ellos por el neoclasicismo? ¿No? Una corriente que promulga la naturaleza, corriente muy promulgada en la Revolución Francesa, que precisamente los revolucionarios franceses se veían a sí mismos como romanos. Entonces, ¿quién era en aquel momento, digamos, la la organización que tenía como defensora de lo espiritual y digamos la construcción de Occidente era el mundo hispánico? Y claro, lo primero que hacen los revolucionarios franceses es buscar la descristianización de toda Francia, creándoles un nuevo calendario a la forma más romana, romana pagana, o sea, más campesina, que eso es lo más curioso, ¿no? Entonces se vuelve un tinte más nacionalista. Y es desde ahí donde se toma este pilar, ¿no? Quinto, la indiscriminada aceptación popular y lo que es peor, intelectual, de las patrañas antiespañolas, particularmente en aquellas naciones y pueblos que amoldaron el pensamiento occidental después de que España perdiese la hegemonía en Europa. Es decir, que Europa se crea, digamos, que los actuales países que tiene Europa, incluso, digamos que las naciones de acá, de este lado del mundo,
Y ahí viene una relación esquizofrénica, esquizoide en todo sentido, en donde se quieren autojustificar su propia existencia a partir del propio relato en contra del mundo español. Y por mundo español, incluso el de acá, incluso en contra de sí mismos. O sea, no importa, no importa, como dice, y ahí viene lo que dice Chávez, ¿no? Tener patria, tener patria. O sea, la Venezuela de Chávez es precisamente, se justifica a partir de la leyenda negra. Es decir, para ese nacionalismo bolivariano, zamorano, que él mismo dice, ¿no? Se tiene que justificar a partir de la leyenda negra, porque si no, no pierde toda base, pierde toda base. O sea, necesita de la forma dialéctica, esos son los malos, por eso dice, incluso con toda la ignorancia del mundo, porque la bandera roja y gualda precisamente se crea en 1785 con la reforma de Carlos III, ¿no? Y no tiene nada que ver, o sea, decir que la actual España con la Roja Igualda, de aquel momento donde incluso la misma Venezuela, la misma Quito y todos estos territorios eran parte integrales de lo que viene siendo la monarquía española, esa bandera, la roja igual era tan de nosotros como de cualquier valenciano, catalán, de cualquier vasco, de cualquier andaluz, de cualquier castellano. Es decir, eso, por ejemplo, necesita ponerse en evidencia. Entonces, mis queridos contertulios, mis queridos amigos que me están escuchando, compatriotas todos, este es un punto esencial de lo que el mismo Philip Powell en su libro Árbol de Odio lo está demostrando. Y es un punto esencial para poder ir entendiendo, ir concatenando muchos aspectos, pero sobre todo al punto de cómo manipulan a la mente de la gente para tener un punto donde se autojustifiquen a sí mismos. Y claro, con eso justificar, como bien lo dijo el mismo Chávez, tener la conciencia de lo venezolano. Ese es el punto. La conciencia del Estado, de la nación, la conciencia de la nación. Entonces, sí, los españoles nos robaron, mataron a nuestros indígenas, pero cosa curiosa, la mayor resistencia al proyecto de separación de Bolívar es en la misma Venezuela. Precisamente, por ejemplo, los indios caquetíos, los guajiros, José Dionisio Cisneros Guevara, que lucharon precisamente contra el mismo Bolívar, y que el mismo Chávez decía que no, lo que pasa es que vinieron a masacrar a nuestros indígenas, pero si fueron los mismos indígenas que se pusieron en contra del mismo Bolívar, ¿no? Entonces, em, este es un punto esencial, muy importante de ir tomando en consideración, solo para entender cómo es la relación de los Estados Unidos, cómo lo ve Philip Powell en esa relación entre los Estados Unidos y el mundo hispánico. Porque también recordar que los Estados Unidos se olvidaron de todo lo que hizo la misma monarquía hispánica con Carlos III para la independencia, ¿no? Y eso es un punto esencial, donde he ido encontrando que uno que otro quiteño fue a pelear, fue a pelear al lado de Galvez, ¿sí? En Pensacola, para la independencia de Estados Unidos. Y precisamente en 1898, que es por eso lo que tiene el título, esta asociación muy noble de héroes de Cavite sobre la guerra hispano-estadounidense, ¿no? Entonces, esto es un tema que, que es necesario entenderlo súper bien, porque ahí podemos ver que muchos de los sofismas que se han dicho, como ya lo pudieron observar, a partir de la visión que tiene Chávez, que no podemos decirles que es de hace unos 50 años atrás, no, esto es recientemente. Incluso podéis ver vosotros con el tema de ahorita Maduro, que sigue utilizando la leyenda negra en pos, cuando ya no le importa lo que está pasando con su gente, sigue manteniendo el mismo esquema que tiene Hugo Chávez con la leyenda negra.
Claro, y en este caso la tergiversa mucho más. Avancemos un poco más porque, como les he dicho, el libro es muy extenso, pero quiero topar el nervio de todo esto, ¿sí? En el mismo libro de Philip Powell, no es ajeno la presencia de este personaje que para muchos ya es conocido, digo, para vosotros, pero en la generalidad de la población de habla española, no lo conocen, pero sus escritos, lo que dejó escrito o lo que han dicho de él, y ya ni siquiera lo citan, sino ha comenzado a evolucionar en otros argumentos, en otras premisas, es lo que se insertan en los libros y es lo que se sigue contando entre nosotros. Bartolomé de las Casas, que no deja de ser uno de los personajes, a mi juicio, uno de los personajes más siniestros que pudo haberse creado en el siglo XVI, ¿no? Lo que dice el mismo Philip Powell en su libro, el causante de la deformación de la historia española. Cosa curiosa. Aun si aceptáramos como ciertas las atrocidades conocidas a través del obispo Bartolomé de las Casas, y si se admitiesen como usuales en aquella época, seguiría siendo un error imperdonable el estimarlas como imputables a la totalidad de dichos 3 siglos, como frecuente se hace. Y tal error se duplica al aceptar sin crítica la versión de las Casas sobre la conquista. Bartolomé de las Casas supone que cuando llega Colón, ¿no? Porque es contemporáneo de Colón, supone que con la llegada digamos, de nosotros, ¿no es cierto?, de aquel momento, se supone que se mataron casi 3 millones de indígenas, cuando a nivel demográfico eso es imposible, porque tampoco había esa población. Ya muchos lo están poniendo en duda, o sea, a ver, a nivel general, ¿cuánta población pudo haber pasado? Y ni siquiera por cuchillos, sino por enfermedades, que precisamente sí, es cierto, hubo enfermedades, pero eso no quiere decir que fue con intención, vamos a enfermarlos para que se mueran, al contrario, nunca fue la posición de la gente. Bartolomé de las Casas dice lo siguiente: Bartolomé de las Casas, héroe de los hispanófobos, ¿no? Desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días, es la persona más responsable de nuestros deformados puntos de vista sobre los españoles y su papel en América. ¿Quién no haya visto los dibujos que se hicieron de Thomas Brahe? Si no estoy errado bueno, el apellido es Brahe, Thomas Brahe, donde a los indígenas se los ponía como si se vendiera carne, ¿sí? Como que si se vendiera carne, colgados del cuello, ¿no es cierto? Con sogas, así puestos como si estuvieran en fila, asesinándolos, quemándolos, tomándole a los niños de las piernas, a los bebés y golpeándolos contra un muro, contra un árbol. O sea, la deformación que nosotros tenemos y que precisamente este autor lo que quiere hacerles entender a los norteamericanos es que mucho de lo que se ha dicho no precisamente es algo cierto. Entonces, Bartolomé de las Casas no deja de ser uno de las personas más ruines que ha podido existir. Y lo más curioso, claro, como obispo, que tenía que seguir, que la verdad era lo más importante. ¿Cómo se permitió todo esto? ¿No? Esas son más preguntas que aparecen ya más para como otro debate, sino que aparece dentro de este libro, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. Aquí viene otro tema, que aquí viene un punto esencial. En este caso, las casas, perdón, fue enormemente responsable por la creación de esa sombría imagen de la obra española en América. Los libelos de las casas, el uso político en que fueron utilizados por los enemigos de España, marcaron los principios de la propaganda en nuestra época. Y claro, lo que ha ido evolucionando con el tiempo,
que no, nadie es ajeno, que nadie es ajeno, ¿no? Que nadie es ajeno a lo que ahora vivimos, ¿no? Con el indigenismo, que también la Unión Soviética, que también la Unión Soviética lo utilizó para crear precisamente en Perú, Bolivia y también acá en Ecuador, ¿no? República de indígenas para seguir fragmentando, ¿no? Para seguir fragmentando estos territorios. Es decir, que en Norteamérica, o sea, o los intelectuales norteamericanos, como que tienen muy claro, tienen mayor claridad de lo que, de esta propaganda en contra de nosotros, que nosotros, o mejor dicho, nuestros intelectuales, profesores de universidad, de colegio y de la misma escuela, capaz que ni ellos mismos entienden qué están enseñando, pero se preguntan, ¿y por qué hablaremos así? ¿A qué se debe? Recientemente tuve un debate con un indigenista que me sostuvo que ahora como la nueva moda es volver a recuperar las lenguas indígenas, es que eso ha sido un acto de reminiscencia, un acto de expiación por todos los crímenes que se hicieron. Pero hombre de Dios, explicadme cómo puede ser algo de eso si la misma monarquía crearon gramáticas de todas las lenguas de los naturales. Por eso sobreviven las lenguas de los naturales. No fue otra situación más. Entonces, aquí viene un punto esencial de cómo esta particularidad, o mejor dicho, este punto es fundamental entenderlo, este punto. Y aquí nos dice el mismo eh, Philip Powell. El fraile y obispo Bartolomé de las Casas murió en 1566, a la edad de 92 años, habiendo sido contemporáneo de Colón y espectador de la primera y mayor fase de la conquista española en América. Dedicó el último medio siglo de su vida a defender la tesis de que la conquista fue una vasta y cruel injusticia, una ilegítima invasión por lobos y tigres contra pacíficos e inocentes pobres indios. Presentó esta descripción repetidas veces ante la corte en sus esfuerzos por mejorar las condiciones del indio conquistado y tuvo gran éxito al conseguir una legislación protectora de la vida y derechos de aquel. La brevísima relación fue solo una de las apasionadas expresiones del obispo en esta causa. Sí, se sabe que por tanto estar que fastidiaba en la corte, se crearon las leyes nuevas de 1542, pero eso no le hace menos culpable de todas las, digamos, ya, sofismas, no falacias, sino sofismas. Recordemos que sofisma es una mentira pasada o tiene una apariencia de verdad y es pasada como verdad. Entonces ahí tenemos un punto, o mejor dicho, ahí tenemos que hacer un ejercicio de lógica, y eso es lo más complicado, porque volviendo al ejemplo de Chávez, volviendo al ejemplo de Chávez, cualquiera que haya escuchado cualquiera que haya puesto atención a lo que dijo Chávez, se pone los pelos de punta. Y aquí, pero ¿cuándo pasó eso, señores? Pero aquí, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió esto? O sea, hasta uno se queda impresionado, ¿no? Entonces, ¿pero cuándo sucedió todo esto? ¿O estoy en un universo paralelo? Ahí viene el punto esencial de ejercitar la lógica. Y es cuando vuelvo a señalar ese punto con vuestros sobrinos, nietos, hijos, amigos, que tengan niños pequeños, que estén en la preparatoria y en la misma universidad. ¿Qué están leyendo? ¿Qué les están diciendo? Lo dejo para seguir analizando este punto, mis queridos compatriotas, ¿no? Y aquí viene otro punto. Las Casas acusó a los españoles, como si él no fuera propiamente de la península, ¿no? De matar a más de 3 millones de indios solamente en la isla de la Española, cuya extensión, con toda seguridad, ojo, y aquí viene el tema, no permitía sustentar ni a una aproximación de esa cifra. Con los rudimentarios medios de su agricultura precolombina, poco comercio y pequeños centros de población. Es que es imposible
que haya que haya un tema de que aquí se mataron a 3 millones, solo el español. Ahora imagínense, según Chávez, según y otros autores, que incluso de la misma Argentina, que me pareció absurdo que ya también el difunto Pablo Feynman de Argentina salía diciendo que aquí se mataron 500 millones de indígenas. Yo así con cara de, bueno, ¿y de dónde salió tanta población? Sea, si solo actualmente el mundo hispano, con indígenas, con todo y con todos los censos que se han hecho, ahorita estamos con 500 a 600 millones de habitantes. O sea que este continente ya estaba sobrepoblado en ese momento entonces, o ya estaba totalmente poblado. Es bien un punto esencial que nosotros, digamos, y le pido mil disculpas a cada uno de vosotros, les pido disculpas sobre todo por las sandeces que se han dicho, no solo en contra de vosotros, sino en contra de nosotros mismos. Y aquí viene otro punto más esencial, ¿no? Philip Powell da datos curiosos que son fundamentales saber cómo se fueron originando todos estos procesos, ¿no? Coincidentemente y relacionada con todos estos hechos, se produjo la publicación de las primeras versiones extranjeras de los tratados de Bartolomé de las Casas, la primera de la brevísima relación en francés en 1578. Fue impresa en Amberes. La siguiente, le siguieron otra en holandés y dos o más en francés entre 1579 y 1582. Estamos entre, ya esto es el reinado de Felipe II, ¿no? El Prudente. Así como la primera de las ediciones inglesas en 1583. Había un astuto plan detrás de esta concurrencia de propaganda con guerra, como veremos. Y en el siglo previo a estos sucesos se evidenciaba ya algo más hispanofobia en diferentes áreas de Europa. Mis queridos contertulios, mis queridos compatriotas, como siempre para mí es un punto esencial poder conversar y poder explicarles y poder em, mostrar estos datos. Ahora, en una parte del libro de Philip Powell, aparece un tema curioso, muy importante, la educación. ¿Cómo fue tomada la educación? ¿Cómo fue tomada la educación y cómo la leyenda negra se tomó la educación? Precisamente la educación es la que, digamos que es la transmisora, digamos que los currículos de todos estos países es cómo se ha tomado la educación, o mejor dicho, cómo se vierte la leyenda negra, la leyenda negra en todos estos países, y no solo en estos países, sino en la misma Europa. Porque para que Europa exista, para que Alemania, franceses, ingleses, italianos y gran parte de toda Europa existe, o digamos, tenga ese nacionalismo de ser lo que son, es precisamente contra ese poder que muchas veces los vencía, muchas veces lo estaba dentro o anexado como tal, ¿no? En este punto, ¿no? En este punto es fundamental saber eso, ¿no? Y que todavía la leyenda negra sigue funcionando como maquinaria. Claro, el problema es que el mundo hispano en general no se defiende, no se defiende. Es más, muchos de nuestros intelectuales de cualquier lado, de este lado y del otro, para justificar incluso sus formas ideológicas necesitan de la leyenda negra. Dígase los de la izquierda acá bolivariana, incluso los liberales sanmartinianos y de tanta cosa, necesitan la leyenda negra para justificar sus naciones. Entonces, para no entrar mucho en detalle con el tema de la educación, solo que comencé con el video de Chávez y para que vean cómo se ha vertido la leyenda negra, no solo en la misma Venezuela, porque si se toma la misma educación en Venezuela, digamos en los países, en este uno de los países más, que en aquel momento, digo, en aquel momento era uno de los países productores de petróleo más importantes
por no decir de todo el mundo, si se toma la educación enseñando todo esto, pues es como citar a este mismo, a este padre, hay un sacerdote que tiene un pensamiento, digamos, una frase sumamente curiosa que quiero compartirles, ¿sí? Para ir cerrando esta pequeña y muy, para mí siempre gustosa explicación, ¿sí? Sobre el libro de Philip Powell, sobre las relaciones que se tiene entre Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos y el mundo hispanoamericano. Permítame con esta frase para tener esto y decirles cómo va la cosa. O sea, cuando uno tiene este tipo de educación, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos? ¿No? ¿Cuáles son los efectos que tiene en la idiosincrasia de la gente? En la idiosincrasia de la gente. Si me permite, con este pensamiento, permitidme un momentito, si lo podéis ver, una patria que tiene como próceres, perdón, traidores, y se enseña a admirarlos desde niños en las escuelas, esa patria está forjando generaciones de traidores y generaciones de renegados. Les agradezco mucho, mis queridos contertulios, compatriotas todos. Espero haberles dado un poco más de luces sobre este tema, porque todavía sigue siendo un tema para seguirlo en debate, seguirlo estudiando. No solo hay que quedarse con lo que ya hemos conocido, sino hay que seguir profundizando desde otros autores y claro, viendo cómo se aplica dentro de la educación, la política, la economía, que hasta el día de hoy nos sigue afectando. Les agradezco mucho, Ángel. Muchísimas gracias, Alberto. Muy gentiles. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, porque la verdad es que necesitamos ordenar determinados conceptos que, bueno, que al fin y al cabo de dónde viene esa, en parte también esa leyenda negra y de dónde sigue en la actualidad, ¿no? Por así decirlo. O sea, se inicia en un determinado momento, pero bueno, que esto ya eh, continúa lamentablemente hoy en día. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para eso está tu conferencia, para eso está, pues estás tú, ¿no? Para defender, pues, la hispanidad, luchar contra esa leyenda negra. Y ese, bueno, al fin y al cabo, la leyenda negra es, al fin y al cabo, odio. Es odio, ¿no? Entonces, agradecerte la conferencia y voy a dar paso a los compañeros que quieran participar, que quieran que levanten la mano o en en la pantalla, en reacciones, y le Eh, damos paso. escucha, Ángel, Damián Petrillo quería hacer una pregunta. Así Pues, que, Damián Petrillo, pues por también, favor. Pedrillo, empiezan. Hola, ¿qué tal? ¿Me veis? Mucho ¿Me veis? gusto, Iván. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, Damián, muchas perdón. gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Te hablo desde aquí, desde Argentina. Comentarte que, bueno, por supuesto coincido en todo lo que has dicho. Yo me he notado un par de cosas, por ejemplo, decir que mi compatriota Bergoglio es el último gran negro legendario que hemos tenido a la vista. Una persona que como cabeza de la Iglesia se ha negado a visitar la nación más católica de la historia, que fue España. Por otro lado, quería comentar, yo no sé hasta qué punto tú sigues la realidad española política de todos los días, porque resulta que la principal víctima de la leyenda negra, que es España, es la primera que se ataca a sí misma, ataca su propia historia, tiene dos partidos principales que reniegan de la historia de España. De hecho, la oposición, el PP, no sale a defender la historia de España. Habla con la boca pequeña sobre el catolicismo, sobre la historia de España. O sea, realmente es desolador. Y para colmo teníamos, hasta hace poco, y bueno, tenemos una vicepresidente que era colaboradora del señor Chávez.
tenemos un partido como Podemos que ha cobrado de todas estas dictaduras socialistas de Hispanoamérica. O sea, ¿cómo podemos hacer frente a la leyenda negra si la propia víctima es la que no reconoce que la están atacando y no se defiende? Luego quería hacerte también un adicional, que es el tema de la Inquisición. Según datos de Pío Moa, por ejemplo, Alemania quemó 25.000 brujas durante la época de la Inquisición europea, cuando España solo quemó, entre comillas, 300. O sea, han volcado sobre España toda la culpa de la Inquisición, cuando los países protestantes han sido los principales inquisidores. A su vez, han volcado sobre España la culpa de la expulsión de los judíos de Europa, cuando España fue el último país en expulsar judíos de Europa. O sea, es tan aberrante el ataque hacia España, es una auténtica vergüenza. O sea, yo no sé qué opinas tú de todo esto, porque realmente es, perdón la expresión, acojonante. Quería saber tu opinión. Muchas Gracias. gracias, Damián, muchas gracias. Primero voy con Sí. el tema de ya el difunto Papa Bergoglio. A mí me ha dado mucha pena el Papa Bergoglio, porque en algunas de sus conferencias, sobre todo hace años atrás, él elevó la obra de Bolívar y San Martín como si fuera una profecía. Y yo me quedé asustado porque dije, ¿cómo puede elevar a profecía la obra de Bolívar y San Martín? Yo me quedé impactado, primerito, porque yo no me quiero meter a debatir con los de la Compañía de Jesús, pero la Compañía de Jesús hasta el día de hoy parece que no le perdonan a los Borbones, porque fueron con los Borbones, no con los Austrias. No le perdonan a los Borbones haberlos expulsado de 1767. Carlos, no le perdonan todavía, aun cuando su fundador es Ignacio de Loyola, Ignacio Íñigo. No le perdonan todavía la expulsión de lo que hicieron los Borbón. ¿Fue buena, fue mala? Ahí hay un tema de debate curiosísimo, muy importante. No me gusta tomar todavía una posición a ese respecto, pero recordemos que Bergoglio era un jesuita. Ya. Bergoglio era un sacerdote de la Compañía de Jesús, ¿no? Y claro, y ahora que la gran mayoría de los jesuitas son los que andan llamando a la justicia social. Ahora, claro, la justicia social, dentro de lo que viene siendo el ala del ala católica, no marxista, no socialista, del socialismo fabiano, no del socialismo científico, no, sino de la redistribución de la riqueza por el lado digamos, de Luigi Taparelli, ¿no? Que es otro jesuita, que es el que pone la justicia social, ¿no? Entonces, desde ahí voy viendo que en cambio se confunde con otros aspectos más de lo que había hecho la Unión Soviética, juzgar, porque la Unión Soviética hace totalmente un estudio total de la historia de los imperios antiguos, pero ya viene con un marcado juicio moral. Y eso también es aplicado dentro del aspecto que se va confundiendo con esto de la justicia social. Ah, no, entonces, como dice el mismo Chávez, los malos son los españoles. Lo malo, mire, que si no se pintaba la banderita de España, y es cuando, por Dios, utilizamos la lógica, si la Roja Igualda, la que ahora está, se crea en 1785, ¿cómo podía haber sido bandera imperialista? No, que no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, entonces a mí me dio mucha pena de Bergoglio por ese lado, porque entonces hay que admitir que los jesuitas también fueron unos asesinos, ¿no? Entonces hay que reconocer que los jesuitas hicieron atrocidades, todo lo que se va. Entonces, lastimosamente eso también tendremos que decirle al Papa Francisco, que bueno, que ya no está ni siquiera para poder conversar o mandarle una carta, ¿no? Ya no hay cómo ni siquiera eso. Pero ha habido jesuitas que en cambio ya comienzan a también decir, oigan, o sea, no fuimos así, o sea, tampoco fue así la cosa. Ahora, por el tema de España, la gran confusión que tenemos incluso en Hispanoamérica, hablo ya no por mí, sino por la generalidad de lo que se habla,
es que cuando se fragmenta la monarquía de cuatro continentes, Europa, América, África y Asia, precisamente quien queda es la monarquía, digamos, el territorio español, porque España se queda con el nombre de una historia de cuatro continentes, y que a veces no le cuesta, incluso a la misma España le cuesta coordinar o digamos, tratarle bien esta historia. Entonces, ahí viene un tema sumamente fuerte. Y ahora tienes otro tinte político ahí, que por ejemplo, luego de la muerte de Franco, muchos de los españoles que fueron que para verse progresistas de alguna manera se quieren ver antifranquistas. Y claro, no quieren Esto- reconocer los avances que hizo Franco, ¿no? O sea, con todo lo Eso, que, con todos los matices que tiene Franco. O sea, aquí no vamos a ponernos a lanzarle rosas, pero tampoco piedras. Hay que, en su eh, justa medida, ¿no? Entonces, claro, tienes un partido, el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene, desde cuando tú ya vas viendo cómo va su relación con la Unión Soviética, y volviendo al punto, la Unión Soviética utiliza la leyenda negra para precisamente seguir fastidiándonos. eso Entonces, es. entonces, claro, tú tienes un punto, ¿no? Ahora, los liberales, o por ejemplo, tú que sois argentino, y yo entiendo lo que pasa con Milei. Milei en su primer discurso lo que hace es apelar a la libertad de la Junta que se dio en 1810, si no estoy errado. A la Junta de Sí, 1810 en su ley bases. En su ley sí, bases, en su principio está, ¡pum! Primerito haciendo a la Junta de mayo de 1810 en la libertad. Pero hombre de Dios, si el virreinato del Río de la Plata se crea por Carlos III, precisamente para hacerle un contrapeso a los Estados Unidos. Hasta la bandera argentina tiene los colores de la Casa Real de Borbón. eso es. No es que es un invento de que a San Martín se le ocurrió, bueno, ¿cómo se? Oh, no, no es O'Higgins, sino tiene otro nombre medio curioso, que inventó la bandera, ¿no? La bandera de Belgrano, 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 exacto, Belgrano, gracias. Belgrano. Sí, Belgrano, correcto, gracias. sí, Precisamente, o sea, de ahí me vengan con que no, lo que pasa es que la bandera, que el sentido nacionalista, sí son los colores de la bandera, de los colores de la Casa Real de Borbón. Ahora, sí, ahí viene el tema que la misma España tampoco se ha puesto en paz consigo misma, la misma península. Por eso yo insisto, ¿qué están eso es. leyendo los niños? ¿Qué están leyendo los jóvenes? Porque de aquí en 10 años, los niños que ahora tienen 12 años, y cuando nosotros tengamos 50, 60, 70 años, esos niños tendrán 22. Y si tienen ahorita 22, estos jóvenes van a tener 32 años. ¿Cómo van a gobernar? ¿Qué van a decirse? ¿Qué están Sí, leyendo? Entonces, la misma España no se defiende a sí misma porque precisamente también tiene la leyenda negra. ¿Y quiénes son los más promotores? Los que han sido precisamente los que han querido primero llegar a quererse quitar el franquismo, la obra de Franco, para hacerse más progresistas y tanta situación. Pero a su vez están utilizando las herramientas que llevaron a esta propaganda tan nefasta que Philip Powell lo he citado, porque he escuchado españoles allá en la península que dice, por eso se liberaron las naciones hispanoamericanas de nosotros, porque querían su libertad ya que nosotros eh, los teníamos prisioneros, yo con cara de, pero ¿qué me estás diciendo tú, hombre de Dios? Es como escucharle a este tal Monedero, Juan Carlos Monedero. Es como una patada, perdón, una patada intelectual, pero no precisamente para pensar, sino es para, oye, este tipo, o sea, por ejemplo, el que fundó Podemos, sí, Juan Carlos Monedero es asquerosamente, sus argumentos son una bola de sofismas totales y sí, sí, burdos. Pero todo el mundo sí, le sí, aplaude, ¿no? Pues, es lo que te puedo sí. decir por ese lado. Permíteme decir rápidamente unas cosas. Primero, bueno, ahora que nombras a Podemos, ellos que van de feministas, tres de sus líderes, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Monedero, fueron acusados de abuso sexual. Es increíble. Bueno, decirte una cosa. Hay un periodista español que yo admiro muchísimo, es Eduardo García Serrano. Él Ya. dice que sobre España pendulan dos leyendas negras.
a raíz de lo que has dicho sobre el generalísimo Francisco Franco, la primera, la leyenda negra del Imperio Español, y la segunda es sobre el franquismo. Efectivamente, yo soy un admirador de la obra de General Franco, más allá de sus sombras y sus luces. Y por último decir, con una nota optimista, es que por suerte hay muchos españoles, miles, incluso millones, que aman a su tierra, que aman a su patria, que aman a su historia, que aman al catolicismo, y que también tenemos hispanoamericanos como nosotros que también amamos a España y estamos orgullosos de España, de su herencia, y que vamos a seguir luchando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti y enhorabuena por tu comentario. Muchas gracias. Si me permites un momento, Alejandro, es que Damián nos ha dado un dato que no es del todo correcto y es el tema de las condenas a muerte por brujería en España. O sea, lo de los 300 casos, o sea, 300 ejecutadas a muerte, es un dato que no es correcto. O sea, a lo mejor hubo 300 casos de procesos, pero desde luego las condenas a muerte y quemadas en la hoguera por la Inquisición española de brujería, o sea, son muy inferior a los 300. O sea, no sabría decirte el dato, pero muy inferior. O sea, que es que la leyenda negra incluso nos llega a nosotros. Estos datos que nosotros manejamos están inflados con respecto a la realidad. Precisamente Mercedes Temburi nos dio una conferencia no hace mucho sobre el tema de la Inquisición en España y, claro, naturalmente, pues el trabajo de investigación que había hecho para su tesis doctoral, pues hablaba de datos muy inferiores a los que realmente se barajan. El dato desde luego, Alemania, pues a lo mejor en Suiza se hicieron incluso más, y en Suecia y en Dinamarca. España fue prácticamente, prácticamente Mucho menor, no mucho hubo menor. casos de muerte por la Inquisición por condenas por brujería. Lo que pasa es que Esto ahí está el en caso respecto de a la los, brujería, ¿eh? lo que pasa es que ahí está el caso de las brujas de Zugarramurdi, perdón, siempre se me va digamos, Zugarramurdi. sí, es Zugarramurdi. Es uno de los casos más sonados, ¿no? Donde los inquisidores cuando decían que había brujería, bueno, y es lo que más me sorprende, que la Inquisición lo que hizo fue, de algún modo, eh, controlar lo que se conocería como la superstición. Cuando decían que una mujer tenía poderes sobrenaturales, decían que están locos. O sea, los inquisidores decían, ¿qué? Locos. Están locos, aquí hay mucha histeria colectiva. Porque lo que hizo la Inquisición fue frenar o medio educar, racionalizar la superstición. Hasta donde yo tengo entendido, he leído, porque he encontrado datos de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición aquí en Lima, he encontrado de la Comisaría de la Inquisición aquí en Quito. Lo que no se permitía era hablar mal de la religión, eso sí es cierto, no se permitía hablar mal de la religión, pero la Inquisición no perseguía solo eso, perseguía falsificación de monedas, en este caso también violaciones a las monjas, se perseguía los delitos del confesionario, que precisamente era, bueno, el sacerdote que estuvo confesando y ahora y vosotros, ¿por qué tenéis tantas propiedades? O sea, la Inquisición nace precisamente para ponerle al clero en orden, ¿no? Ponerle al clero en orden. Precisamente nace para eso, para ponerle al clero en orden. Donde que había sacerdotes que les encantaba salirse a tomar en las noches y andar en concierto, digamos, a tocar guitarra, a salir en la noche fuera del convento de la Inquisición. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no solo perseguía eso, o sea, perseguía muchas otras cosas. También perseguía a todos los que... también había un caso interesante de la Inquisición, que aquí en Quito muchos habían logrado que, a ver, uno que otro encomendero había quitado la herencia que legítimamente le pertenecía a sus descendientes, hacia a un cacique, un cacique murió y a sus hijos le tocaba la herencia. La Inquisición se enteró de eso y fue a averiguar qué pasó. Le escribieron al Consejo de Indias y el rey se enteró de esto y el rey, bajo el Consejo de Indias y la misma Inquisición,
hicieron que se devolviera los bienes que debían heredar los hijos de este cacique para que vuelva y se volviera al cauce normal. Porque habían unos encomenderos junto con un sacerdote que habían cometido esta felonía contra los herederos de este cacique, de sus herederos. Entonces, aquí en Quito pasó esto. Pero hasta donde yo sepa, la Inquisición perseguía no solo a la brujería, porque eso ya es otra cosa. Es más, la Inquisición nunca persiguió a los indígenas, porque eran neófitos en la fe, nunca, no lo tenían permitido. Lo que sí no se podía era blasfemar y lo que perseguía la Inquisición era a los falsos testigos, hasta donde tengo entendido acá en Quito. Y leyendo libros y actas de acá del Tribunal de Lima y lo que viene siendo la, en este caso, lo que tenía la comisaría de la Inquisición aquí en Quito. Es lo que te puedo decir, pero de ahí no hubo mayor situación. Vale, muchas gracias. ¿Quién más quiere tomar la palabra? José Fernández de Brasil, cuando quieras, compañero. Buenas noches. Más claro el agua, ¿no? Ya nuestra historia, hasta los americanos ya percibieron perfectamente, no fuimos nosotros, ¿no? Ellos mismos saben lo que hicieron, ¿no? Entonces te agradezco mucho. Yo quería primero dar una pequeña información a respeito do Francisco Bergoglio, não é? Na minha leitura, minha opinião, penso que el movimiento o la vida jesuítica mudó mucho. Yo no sé, yo no tengo ese dato que tú hablaste de los Borbones, ¿no es? Pero lo que yo sé en el momento es que ellos están contagiados do marxismo. Tá? E o filósofo Zubiri, que eu estudo, ele diz que o marxismo é o idealismo ao contrário de Hegel, não é? E ele reclamando como houve jesuítas que leyeron demais Marx e trocaram a justiça social por la caridad, por el amor, não é? E um dado mais que te diria, estou tentando, mas já sou viejo, não tenho, hay grande luchador en Argentina sobre la cultura, não é? Inclusive dando conferência na América, não me acordo agora, e ele, escutei dele uma conferência da seguinte, como en la Universidad de Chile foi aprovada, e ele mostrou os textos, apoiando-se em Rousseau, que el educador tinha que ser pederasta. Até onde chegaram, né? E, por outro lado, a gente vê que no mundo, como acontece na Espanha hoje em dia, um dos graves problemas é essa moral, que todo mundo bota para o chão, eles fazem o que querem, entende, tá? Mas a minha pergunta seria o seguinte, Alessandro, tu que estás investigando e que tu, quando dijiste muito claro por que tu llegaste a cuestionarte las cosas y comenzar a colocar los pies en el suelo y en la lucha. ¿Cómo que tú ves hoy en día, después de aquel momento que tú descubriste hasta hoy en día, estamos en el camino, no estamos en el camino? ¿Entiendes? Es eso que estamos haciendo, levantando los hechos frente a los relatos. Primero, muchas gracias por la pregunta y por tu intervención. Muchísimas gracias. Primero, sí, te invito a que leas la expulsión de los jesuitas por la pragmática de 1767 por Carlos III de Borbón. Te invito a que la leas. Bueno, es un tanto conocedora, un tanto reveladora. Bueno, aunque curiosamente el rey dice, yo quiero expulsarlos porque, bueno, pasó. Ya no da mucho detalle en realidad, pero hay la pragmática de 1767. Bueno, a ver, respecto a tu pregunta, primero muchas gracias. Ahora, lo que yo he dicho hace 20 años atrás, haciendo notar lo que les hice ver el video de Chávez, hace 20 años atrás era imposible hablar de este tema. Eh, ya venido de estos años, a partir de todo esto,
ya vemos cambios. Primero es un cambio, un cambio en la mente de la gente. Hay gente que me ha escrito y me dice, por lo que ven en mis publicaciones, generalmente yo publico mucho en Facebook y también en LinkedIn, que me parecen redes donde por lo menos a los mismos intelectuales que tanto hablan de que son investigadores y tanta cosa, les pongo, aunque sea un poco a pensar. Me han dicho que cuando me escriben me dicen que están cambiando su perspectiva de lo que está pasando. Entonces sí se puede ver cambios. Todavía no palpables, fuerte, pero ya hay, digamos, gente que comienza a dudar de todo esto. Lo que sí me he dado cuenta es que como ha aparecido todo este proceso, ¿no? Todo este relato que va rompiendo todo esto, de alguna manera ya los gobiernos, la misma televisión, los mismos programas están buscando cómo reivindicar, por ejemplo, a Bolívar. Cómo están queriendo reivindicar con series, sobre todo con series, ¿no? Porque ya incluso ya el mismo venezolano que ha salido de Venezuela y que por lo menos que por lo menos puede salirse de la educación que recibió por los libros de Chávez, y esta educación bolivariana, socialista, zamorana, em, ya se está dando cuenta, por lo menos ya se está preguntando. Entonces, ¿quiénes son los más afectados ahorita? Son los de allá. Entonces ya se están preguntando si lo que les han dicho es cierto, y en este caso, esto es uno de los puntos más esenciales, ¿no? Entonces, hay que tener, no hay que desvanecerse o desfallecer sería el término correcto, porque ya he encontrado personas que han escrito libros, que han ido a España, que han sido reconocidos que ya de la noche a la mañana dice que ya no quieren, que no ha servido de nada. Yo en realidad sí veo que hay muchos frutos, pero como yo les digo, el día que me muera, me vaya ante la presencia de Dios, le voy a decir, por lo menos me esforcé por decirles la verdad, punto, no me hago problema. Ya. Algún rato me de morir y me voy donde Dios ve, Diosito, yo intenté decirles la verdad, me esforcé, os prometo que me esforcé. Alguien que me esté escuchando en mis clases, en los cursos que doy, en cualquier otra situación, me dicen, sí, algo está cambiando su forma de ver el mundo. Entonces, eso es bueno. Pero hay que seguir con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes que vayan entendiendo qué mismo les pasó aquí, porque sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus pentabuelos, sextabuelos, septabuelos, octabuelos y todo, también les mintieron. Entonces, como que tampoco supieron lo que pasó aquí. Entonces, ahí vamos con esta situación. Y te agradezco mucho tu pregunta, mi estimado José Fernández. Muy amable por tu pregunta, muy gentil. Gracias. Para Gracias frente, a ti. aquí decimos para frente Brasil, aquí es para frente España, ¿no es? Está muy bien. Pues muchas gracias, José, por la intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, Hola, Adrián, desde Panamá, cuando quieras. sí, buenas tardes desde Panamá, ¿no? Buenos días a ¿Qué los que tal? estén de día y buenas noches a los que estén de noche. Bueno, creo que una de las cosas importantes para nosotros y ojalá más adelante podamos encontrar la forma de llevarlo a cabo es que eh, los libros de historia, así como vi que empezó la charla, se mostraba a Hugo Chávez leyendo unos libros, un libro de historia donde él supuestamente iba a cambiar las cosas. Yo considero que hay un problemita con nosotros en cuanto a los libros de historia que se imparten en los colegios y es debido a que uno, al menos yo noto mucho, de que son extranjeros los que escriben nuestra historia. Aquí en Panamá, solo para dar un ejemplo, eh, recuerdo que se han hecho, varios profesores han hecho investigaciones. Entre ellos está uno que se llama Olmedo Beluche, y él es de izquierda, pero radical. Sin embargo, él hizo una investigación respecto a la historia e hizo un libro llamado La historia no contada de la separación de Panamá de Colombia.
y lo que él cuenta es considerado por los gringos, o sea, cuando él hizo sus publicaciones, qué cosa más rara que nosotros siendo un país independiente, acá lleguen los gringos de una vez a hablar sobre el tema, empiecen a intervenir como que si este fuera una estrellita más de Estados Unidos. Y llamaron a la teoría de él la leyenda negra de la separación de Panamá de Colombia. ¿Por qué? Porque él decía, no pueden demostrar ni una prueba de que en Panamá se haya dado un solo intento de parte de los panameños de separarse de Colombia. Y él da argumentos, da fuentes y procura dar bastantes fuentes sobre eso, y está su libro en la Biblioteca Nacional. Entonces, mi énfasis es que generalmente los libros de historias que se imparten en la escuela, en los colegios, cuando uno ve quiénes son los accionistas, no son hispanos, no son de nuestro propio pueblo. Son gente de afuera. Yo hace unos años revisé Santillana, no sé cuántos años atrás, pero vi una gran cantidad de anglosajones allí, también de otros del norte de Europa, pero yo ahí, en ese punto, ahí es donde entran las formas en que uno protege lo que uno tiene dentro. Porque si yo voy a permitir que los que ahora mismo dominan el discurso escriban mi historia, ellos se van a pintar como héroes. Por ejemplo, daban un ejemplo que yo veía en internet, de que cuando los niños hispanos juegan videojuegos, por ejemplo, un panameño jugando un videojuego de guerra, resulta que los villanos son los panameños y los héroes son los norteamericanos. Pero cuando yo voy a la escuela, se da una materia que se llama Relación de Panamá con los Estados Unidos. Y ahí está la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre del 89. Está el incidente de la tajada de sandía, que era cuando estaba el asunto, el problema de que un gringo no le quiso pagar una tajada de sandía, se formó una balacera y al final el gobierno panameño tuvo que pagarle miles de dólares a la empresa norteamericana. Cómo Estados Unidos intervino varias veces para cambiar los presidentes que teníamos acá adentro, y hasta el día de hoy la situación que se vive en Panamá por parte de la injerencia de Estados Unidos en nuestro país, y que desde aquí espiaba a los países de Sudamérica, y de aquí fue donde se formaron muchos de los dictadores que tuvo Argentina. Entonces, como puente del mundo, tuvo un papel muy importante Panamá para el dominio y desestabilización de los países hispanos. Entonces, son cosas que a día de hoy en Panamá, a pesar de que se conoce la otra parte de la moneda, la historia que nos dan los grupos hispanistas, de algo que tenemos muy en claro, y creo que tanto usted lo va a ver, especialmente en los grupos de izquierda, es el hecho de la intervención y la manipulación de la historia que tiene Estados Unidos, cuando se presenta como el héroe y todos los demás son villanos. Y entonces yo creo que se debe aspirar a un futuro de que nuestros países puedan tener autores de libros para escuelas de primaria, de secundaria, de los distintos niveles, que eso es lo que estaba proponiendo Chávez, pero Chávez, ¿qué sabe de historia? Chávez ¿acaso conoce? Y lo mismo pasa no solo con Chávez y los distintos mandatarios, porque hace un momento se mencionó el caso del Papa Francisco. El caso del Papa Francisco no es el único, porque yo he conocido sacerdotes que desconocen la historia de la Inquisición y son sacerdotes, pero yo un día hablando con uno de ellos me dijo que lo que pasa es que
cuando ellos estudian el sacerdocio, hay una materia que no se da y que le llaman la apologética católica. Entonces, cuando uno se topa con apologetas católicos y uno le habla del tema de la historia de España y la Inquisición, ellos sí tienen claro ese tema. Yo sé que en Venezuela se promovió que los sacerdotes dieran esa materia de que es apología, y fue por parte del padre Luis Toro. Y solamente he escuchado que en Venezuela se ha promovido eso, porque de parte del clero también hay cierta ignorancia respecto a esos asuntos de nuestra historia. Solamente quería mencionar eso y gracias por la charla, que es muy buena. Muy amable, muchísimas gracias. Justo ahorita te estoy compartiendo una cédula real. Estamos en el reinado de Felipe III en 1605. Tal fue la conexión y la unidad que teníamos aquí en Hispanoamérica, bueno, digamos dentro de la monarquía española, que precisamente dice lo siguiente: testimonio de cédula real en agradecimiento de haber acudido a la audiencia de Panamá, la de Quito, con pólvora y demás municiones. 25 de abril de 1605, precisamente, ¿no? Como le digo a mis estudiantes, yo prefiero hablar con documentos, ¿no? No me gusta hacer interpretaciones fuera de lo que ya está escrito, pero lo que me gusta es mostrar, por ejemplo, que en 1605 en la guerra, hubo una guerra entre británicos y nosotros los hispanos, y lo que se quería era tomar Portobelo, actualmente Panamá, y desde ahí tomar todas las partes más importantes, desde ahí tomarse todo lo que viene siendo las Antillas o lo que viene siendo el Caribe. Entonces dice aquí: licenciado Miguel de Ibarra, mi presidente de la Audiencia Real de la ciudad de San Francisco de Quito, dos cartas vuestras del 10 y 12 de abril del año pasado de 604 se han recibido y visto en mi Consejo de Indias. Y está bien lo que decís haber hecho en lo que toca el préstamo y servicio gracioso y en medio de que habéis cobrado la cantidad que avisáis, a lo cual agradezco y encargo cobréis y enviéis que resta con brevedad y con la misma suavidad y blandura que habéis hecho, y que de mi parte lo agradezcáis las personas que han contribuido en el dicho servicio gracioso. ¿Qué dice? El cuidado con que decís habéis acudido a juntar y a enviar la hacienda en que se ha podido recoger en esta provincia y hacer socorro a la villa de Panamá. ¿Se acuerdan del libro? Incluso ahí aparecía el término de héroe nórdico, ¿no? Y de la villa y del villano español, ¿no? Este es el tema. Toman un término porque cuando se dice villa, se dice de los derechos de villanía. O sea, el villano no era alguien más que vivía dentro de una villa. Y claro, se ha tomado ese término como villa, no este sustantivo, como algo ya un adjetivo, que es lo curioso. Entonces ahí tenemos un punto esencial. Cuando dice de la villa de Panamá de Pólvora, Cuerda y Alpargatas, es decir, desde aquí, desde Quito, desde la audiencia de Quito, sobre todo desde la provincia de Latacunga, que era un reino industrial, éramos un reino industrial donde se producía la pólvora negra. Todavía creo que hay vestigios de la fábrica que se tenía aquí en Latacunga, en la provincia de Latacunga, ¿no? Precisamente para mandar a la audiencia de Panamá, a la villa de Panamá, para que se defendieran de los ataques británicos, precisamente. ¿Y qué dice? De pólvora, cuerda y alpargatas, os agradezco y encargo que procuréis que cada año se me envíe la mayor cantidad que fuera posible, mirando por el beneficio y acrecentamiento de mi hacienda, y que en este caso excusen a todos los gastos que se pudiera de ella, y avisarme ahí si las municiones que envían a Panamá se cobran allí de los situados. Este es el secreto que a nosotros nos tenía unidos: los famosos gastos situados, el gasto situado. Esto fue un invento de Felipe III para que las cajas reales se dieran dinero, precisamente, que es lo que la leyenda negra también esconde y que hablan aquí tanto los latinoamericanistas de unidad latinoamericana. No, la unidad española en las Indias era interesante. El gasto situado permitía que una caja que no tenía cómo defenderse, o si tomaba de otra caja real que podía pagar eso, lo pagaba.
para ayudar a la villa o al pueblo o a la región que se estaba defendiendo precisamente de las invasiones anglosajonas. Este es uno de los temas que tampoco se cuentan. Fíjense, Quito y Panamá, Quito, la audiencia de Quito mandaba municiones, cuerda, alpargatas, tanto de lo que se daba para ayudar a la villa de Panamá y que se cobrara por el situado, es decir, en defensa. O sea, como les digo, mis queridos compatriotas, este es uno de los temas que, bueno, sigo investigando, sigo enseñando, y si puedo estos espacios para dar a conocer, como les he dicho, si me muero algún día, me voy donde Dios, decirle, oye Dios, vea, yo estaba diciéndoles, estoy explicándoles, ya no puedo hacer mayor cosa. Te agradezco a mi querido compatriota de Panamá para que sepáis que Quito y Panamá siempre se estuvieron apoyando en épocas donde cuando los ingleses estuvieron atacando, claro, porque la guerra, permítanme un ratito, es la guerra entre España e Inglaterra en 1600, ¿no? 1600, ¿no? En 1600, que es la guerra anglo-española, que va, en este caso, hubieron varios enfrentamientos en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón. Entonces, siempre tenían el gusto de quererse tomar Portobelo, porque de ahí era más fácil tomarse para el lado, para bajar a Cartagena de Indias, que es lo que se hizo en la Guerra del Asiento en el siglo XVIII, en 1700. Entonces, bueno, ya sabes un dato más, mi estimado compatriota de Panamá. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario, alguna pregunta? Con mucho gusto. Ah, sí, tú vives, Adrián Rodríguez. Sí, justamente Portobelo. Y justamente ahí se iba a ayudar desde Quito se mandaba armamento y municiones para que se defendieran contra la arremetida de los ingleses, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Disculpe, ¿cómo se llama el documento que nos compartió? Es para saber si se puede descargar en la web. Ya le envío a Ángel la cédula real que te estoy compartiendo, que es testimonio de la cédula real en agradecimiento de haber acudido a la audiencia de Panamá, la de Quito, con pólvora y demás municiones. Ya le paso esto a Ángel o al grupo de héroes de Cavite, para que veáis cómo se conectaba Quito con Panamá en ayuda. O sea, aquí, por eso es importante ir entendiendo cómo funcionaba el gasto situado frente a, y que eso era, y buscad qué era el gasto situado, que se ayudaba entre cajas reales, había un movimiento de dinero impresionante, muy barato, o sea, de préstamos muy baratos, sumamente baratos, que ayudaban a las fortificaciones y por eso el desarrollo de tantas situaciones, y que precisamente cuando uno lee el libro de Augusto Zamora, el de Malditos Libertadores, Bueno, Alejandro, pues los... es que he visto que Ángel ha desaparecido, Sí, así creo que que, sí. así que bueno, pues ya que no hay más preguntas, pues podemos dar la conferencia por finalizada. Dale, mi Y querido. bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos nuevas colaboraciones contigo, como suele ser habitual. Ya tenemos unas cuantas, tenemos una buena colección de conferencias de Alejandro con nosotros y Muchas bueno, seguro gracias. que esta no es la última. Así que, como suele decir Rafa Codes, si quieres dar alguna última reflexión, eh, pues, Alejandro, eh, Alejandro, pues este es el momento. No sé si, Damián, ¿has conectado sí, tu imagen? no, ¿Querías hacer Alejandro, alguna pregunta? quería hacerte una última acotación. Claro. No sé si tú lo has notado, si has viajado a España, por ejemplo, bueno, lo notarás en tu país, el apabullante dominio del idioma inglés y la cultura inglesa sobre todo en nuestros países, incluso sobre la misma España. Yo he estado de septiembre a enero en España
he pasado por Madrid. Bueno, la Gran Vía de Madrid ya no se reconoce como la Gran Vía. Yo he vivido 11 años en Madrid y es impresionante el cambio que ha habido. O sea, uno pasa por Gran Vía y no sabe si estás en New York o Nueva York o no sabe dónde estás. Realmente es impresionante. En lugar de poner descuentos, rebajas, ponen off, 50% off. Todo, aquí en Buenos Aires también, en Argentina. O sea, es una invasión brutal sobre la cultura hispana que es imparable. Entonces yo creo que una de las maneras que tenemos nosotros para contrarrestar todo eso es intentar eliminar lo máximo posible de nuestro lenguaje, de nuestra forma de señalizar todo. Por ejemplo, en España, en lugar de la señal de pare es stop, en todos lados, stop, stop, stop. Vamos a ver, si se dice pare, coño. O sea, ¿tú qué opinas de todo esto? No sé, es que es alucinante. No, lo que pasa ¿Cómo es nos que están invadiendo? es que nos están invadiendo. A ver, la mejor forma que tienen ellos para invadir militarmente ya no lo pueden hacer porque con qué excusa que van a verle a Ecuador, Argentina como un enemigo a acabar. No, eso se hacía en el siglo XIX. Hoy se hace a partir, y claro, ellos ya tienen la tecnología. El problema es que las comunicaciones lo dominan desde allá. El mundo hispano se atrasó casi 2 siglos. Eso Sí, es lo que la gente no se entiende. Ahora, lo que pasa es que te están vendiendo, a la gente le están vendiendo mucho que si habla inglés, a ver, no está mal aprender otra lengua, en eso quedemos claros, no está mal aprender otra lengua. El problema ya, es que te dice que cuando tú hablas en inglés, supuestamente, tú vas a crecer intelectualmente. Yo he hablado con norteamericanos, con norteamericanos que son una bola de ignorantes, o sea, no saben nada en realidad. Y cuando he hablado con profesores de inglés aquí mismo, al grado de que me dicen, no, lo que pasa es que en la universidad, que esto es lo que les dice, lo que pasa es que en la universidad, si tú ya hablas inglés, tú ya puedes dar cualquier materia. Le digo, eso no es cierto, eso es una falacia. O sea, yo puedo hablar el castellano, pero si no sé nada de física, ¿yo cómo voy a dar física? Va así de sencillo. El tema viene sí, siendo que lo que te venden es, y en eso sí es muy, muy cierto, que los protestantes son muy buenos en la propaganda. Que compres esto y va, y lleves un segundo por gratis cuando sabe que el segundo ya lo está pagando también. No es que ya, se lo estás llevando gratis. Que a partir de que si va, a ver, tú aprendiendo inglés te vas a ir a los Estados Unidos. Eso es falso. Eso es falso. Y hay muchos colegios, muchos colegios. Lo que pasa es que desde los años 60 y 70 aquí la protestantización de nuestros países han sido brutales. La protestantización de los países hispanoamericanos ha sido sin duda, brutal, en detrimento de, sobre todo, y aquí también la Iglesia Católica hizo su agosto con el Concilio Vaticano II, ¿no? sin duda. Entonces, ahí tenemos un Sí, punto súper difícil de tratar. pero fíjate, yo he estado 4 meses ahora en España. Tú vas, por ejemplo, a la ciudad de Ávila, que es una maravilla, una maravilla. Tú tienes un montón de iglesias extramuros que están totalmente cerradas porque no hay curas, no hay monjas que los atiendan, no hay fieles que vayan a las misas. Se está perdiendo el culto católico, se está perdiendo la fe católica en España y en Hispanoamérica también. Entonces es una pena realmente. Lo que dices es así, tal cual. Sí. Y Vale, eso es no lo que te nos robo más toca tiempo. seguir. No, no, tranquilo, y eso hay que seguir. Por eso, digamos que lo que estamos haciendo, el hispanismo, hablando de cómo fue la historia, todo esto, digamos que sería un punto para nosotros, un punto que, como te dije, hace 20 años nadie hablaba de esto. Fíjate cómo Sí, Chávez hablaba. Entonces, hace 15 años, 20 años atrás. Todos bolivarianos, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Ahora es, oigan, por Dios, ya no le hagan cabalgar a Bolívar, ya nos hicieron pedazos. Entonces toca volver a recomenzar de otra manera. Pero tengo esperanzas, tengo fe, que eso es lo único que no se puede perder. Hay que seguir, nada más. Hay que tal seguir, cual. tal cual. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos vosotros. Un Gracias, abrazo a ti también, para ti también. gracias, Un abrazo. Suerte. gracias, Gracias. gracias. Mi estimado Ángel, Pues para ti. muchas gracias, Alejandro, a todos los que han intervenido.
Y bueno, dentro de poco se podrá ver el vídeo en Alberto, que hace un trabajo encomiable en la asociación, pues lo editará y lo subirá pues a las redes sociales de la asociación. Y bueno, el vídeo tendrá sus miles de visitas como es lo habitual. Muchísimas gracias, Alejandro. Seguimos trabajando juntos, estamos en el grupo de héroes de Cavite de Ecuador. Ahora tenemos que preparar lo del evento de Pasto. Y bueno, hay muchas iniciativas ahí que hay que mover en Quito concretamente. Pues Sí. muchas gracias y seguimos trabajando. Un abrazo. Un abrazo con todos, cuídense mucho, gracias.